Buenas noches, querida iglesia, querida familia. Qué gusto poder estar nuevamente con ustedes en este miércoles de crecimiento. La verdad es un gusto el poder estar compartiendo una pequeña porción de la palabra en esta noche, y qué gusto que puedan estarse conectando con nosotros y que juntos podamos ver lo que Dios nos quiere mostrar en este tiempo. Yo quiero empezar esta plática haciendo remembranza de algo que conmocionó mucho mi corazón, de algo que llamó mucho mi atención hace aproximadamente 2 años, en julio del 2020. Seguramente lo recordarán porque fue un hecho sin igual. Varios presidentes de varios países de Latinoamérica estuvieron reuniéndose, incluso vía virtual, incluso editaron un video de todo esto, y presidentes de países como República Dominicana, Paraguay, Guatemala, Panamá, Estados Unidos, se reunieron para tomar un tiempo de oración, incluso de ayuno. Recordemos, era el inicio de la pandemia y ellos decidieron, ante tal situación, poner delante de Dios sus vidas, presentar sus vidas y pedirle a Dios ayuda de los cielos para poder afrontar todas estas situaciones. Y recuerdo incluso hospitales de todas partes del mundo teniendo reuniones de oración y pidiéndole a Dios por todo esto. Y yo creo, mis amados hermanos, que durante todo este tiempo los presidentes tuvieron que tomar decisiones muy fuertes, muy complicadas, en cuestiones de salud, en cuestiones de la economía, en cuestiones de la sociedad, de cómo iban a atender a su pueblo. Y fue, la verdad, bueno, sabemos que fue un tiempo muy difícil, muy complicado, pero también estoy cierto de algo, mis amados. Dios obró en medio de este tiempo, definitivamente. Dios nos ayudó. El hecho de que estos presidentes hayan tomado la decisión de pedir la ayuda de los cielos, de pedirle a Dios que les ayudara, trajo respuesta de lo alto, por supuesto. Y a lo largo de estos 2 años hemos visto cómo, en este año incluso hemos visto cómo los contagios han disminuido, la mortalidad ha bajado, y definitivamente es algo muy, muy importante lo que ocurrió. Y es que Dios ha ido sanando nuestra tierra, y todo esto gracias a esa decisión que estos presidentes tomaron. Antes de que continuemos con esta plática, acompáñenme a orar, por favor. Señor, te damos gracias, amado Padre, por tu amor, por tu bendición, Señor, por todo lo que has hecho en nuestras vidas a lo largo de este tiempo, amado Padre. Señor, ponemos en tus manos este tiempo de esta charla. Te pedimos que el Espíritu Santo venga a nuestras vidas, a nuestros corazones, a hablar tu palabra, a poner en nuestras mentes y en nuestro corazón lo que tú quieres hablarnos en este tiempo. Y te lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesucristo, Señor. Amén. Amén. Bien, mis amados, yo quiero referirles una historia del pueblo de Israel. Para que nos ubiquemos, es el tiempo en el que Moisés ya murió y su siervo Josué es el que queda como líder de todo el pueblo. Recordarás que Moisés no pudo cruzar el Jordán, no pudo entrar a la tierra prometida, y a Josué le quedó esta encomienda. Y él, como líder, reúne a todo el pueblo. El Señor le dice: esfuérzate y sé valiente. Y vemos en el capítulo 2 de Josué, vemos cómo Josué envía unos espías para que se introduzcan en esa tierra.
Y vemos que esos espías tienen la encomienda de vigilar a esos pueblos, de ver cuáles son sus costumbres, de ver cómo son ellos, pero también al final como espías pues sabemos que corren peligro, ¿verdad? Y se encuentran con una mujer llamada Rahab, que ella los esconde en su casa y los libra del ataque del ejército de ese pueblo. Y ella les hace prometer que guardarán su vida y la de su familia cuando vaya a entrar el pueblo de Israel. Ellos, por supuesto, hacen la promesa y vemos ahí más adelante en el capítulo 4 cómo Dios le da instrucciones a Josué para que puedan cruzar el mar, y Dios le promete que Él les dará esas tierras, que todos los moradores de aquellos pueblos no le podrán hacer frente porque Dios les respalda. Y vemos cómo echan fuera a esos pueblos, al cananeo, al eteo, al jebuseo, al amorreo. Dios le ordena a Josué que circuncide a todo su pueblo. Recordemos que habían pasado la primera generación y esa primera generación no pudo entrar, la generación que llegó no pudo entrar a esas tierras prometidas, sino fue la siguiente generación la que entró. Y Dios le dice a Josué que circuncide a esa generación para que puedan entrar a esa tierra. Y vemos finalmente cómo los prepara para tomar una ciudad fortificada llamada Jericó. Yo quiero situarme en esta historia más que nada, mis amados, y lo sorprendente es cómo toman esta ciudad. La historia nos refiere que ellos tenían que tomar una decisión. El ejército de Israel tenía que tomar una decisión de cómo iban a entrar a esa ciudad, cómo iban a tomar esa ciudad fortificada, pero vemos que Dios les da la estrategia. Y mira lo que dice en estos versículos. Josué, capítulo 6, verso 3 dice: rodearéis pues la ciudad todos los hombres de guerra, yendo alrededor de la ciudad una vez, y esto haréis durante 6 días. Y 7 sacerdotes llevarán 7 bocinas de cuerno de carnero delante del arca, y al 7º día daréis 7 vueltas a la ciudad, y los sacerdotes tocarán las bocinas, y cuando toquen prolongadamente el cuerno del carnero, así que oigáis el sonido de la bocina, todo el pueblo gritará a gran voz, y el muro de la ciudad caerá. Entonces subirá el pueblo cada uno derecho hacia adelante, dice este último versículo, el versículo 5. Mis queridos hermanos, ustedes y yo conocemos el fin de esta historia. El pueblo de Israel hizo lo que Dios le había ordenado, tomaron la decisión de seguir la voz de Dios, de hacer conforme a la voluntad de Dios, y ellos destruyeron aquella ciudad. Y esto fue como un testimonio muy fuerte a los demás pueblos, el saber cómo Dios estaba con Josué y cómo Dios respaldaba al pueblo de Israel. Repito, ellos decidieron oír la voz de Dios. Y te decía, esta historia la verdad me impactó mucho y me ha dado en qué pensar que solo con el sonido de los cuernos y con la gritería del ejército pudo venirse abajo los muros y esa ciudad fortificada. Y mi amado, yo me pongo a pensar en esto. Tú y yo tomamos diariamente cientos de decisiones, muchas decisiones, algunas de ellas decisiones simples, otras decisiones trascendentales, desde que el joven decide qué va a estudiar, qué carrera va a estudiar, cuando ya es mayor también decide sobre la pareja que le va a acompañar por el resto de sus días. Decisiones tan simples como qué hemos de comer el día de hoy, o si tengo un tiempo libre, en qué lo voy a dedicar, qué voy a hacer.
Y yo creo que es bien importante siempre el que podamos tomar decisiones correctas, mis amados. Y eso habla de en quién tenemos nuestra confianza, de quién sostiene nuestras vidas, mis amados. Definitivamente, si queremos tomar decisiones correctas, necesitamos acudir a la palabra de Dios, mis amados. Y es que allí está contenida la fuente de sabiduría que Dios nos da para que diariamente podamos estar meditando en ella y que nos aconseje la voz de Dios, mis amados. Mira estos dos versículos en Proverbios, mira lo que dicen. Proverbios 3, versículos 5 y 6. Dice: confía en el Señor de todo corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus sendas. Mis queridos hermanos, a veces las decisiones que tomamos en nuestras vidas, en nuestra rutina diaria, pueden ser difíciles para cualquier persona. Y yo te puedo dar testimonio al respecto, mi amado, de que durante años estuve sufriendo mis malas decisiones, las consecuencias de mis malas decisiones. Tan es así que llegué a distanciarme de mi familia, de mis padres, incluso de mis hijos. Y verdaderamente fue solo hasta que declaré a Jesús como mi Señor y Salvador. Es como Él empezó a actuar en mi vida y Él empezó a restaurarme y a sanarme de todo lo que me había ocurrido. Pero también debo decirte, mi amado, que esto llevó varios años. No fue de la noche a la mañana como Dios pudo restaurar todo esto. Y no porque Dios no pueda hacerlo, sino por cuántas situaciones nos vemos involucrados nosotros y esas consecuencias de las decisiones que tomamos, mis amados. Entonces, yo quiero decirte que la decisión más importante, la primera decisión que toda persona debería tomar es seguir a Cristo, mis amados. Me recuerda una alabanza, aquí quiero decirte esto, me recuerda una alabanza que dice: he decidido seguir a Cristo y no vuelvo atrás. Y quiero decirte, en días pasados estábamos mi esposa y yo cenando con unas amistades y compartiéndoles de la palabra de Dios. Y hay algo que definitivamente se nota en ellos, que están muy unidos como familia. Y yo les decía, mi esposa y yo les decíamos, qué bendición tan grande va a poner Dios cuando como familia puedan presentarse delante de Él y puedan caminar conforme a su voluntad. Esto trae una bendición tremenda, el que como familia podamos estar siguiendo a Jesús. Y definitivamente, les decía yo, ustedes no van a padecer todo lo que nosotros sufrimos, padecimos durante estos años pasados. Así que, mi amado, si es la primera vez que escuchas una palabra como esta, si es la primera vez que escuchas hablar de Jesucristo, yo te invito a que le llames y que le tomes en tu corazón, que le pidas que Él sea el Señor de tu vida y que sea tu Salvador, que te arrepientas de tu vida pasada y de todos los errores y pecados que se hayan cometido. Dice su palabra que Él es fiel y justo para perdonar. Y te digo esto, mi amado, porque si quieres evitarte años perdidos en vano y de sufrimiento, es la mejor decisión que podemos tomar. Y en este contexto yo quiero comentarte las decisiones más importantes
que debemos tomar en nuestras vidas. Y la primera de ellas, como te decía, es recibir a Cristo, definitivamente. Tenemos que reconocer que es una decisión crucial y que es determinante para todo ser humano, que podamos recibir la salvación de nuestro Dios, mis amados. Tristemente, podemos ver que allá afuera en el mundo pueden ser miles, millones de personas que no han decidido en su corazón seguir a Cristo, y es triste porque la palabra habla muy fuerte al respecto. Mira, en Juan capítulo 3, verso 18 dice, el que no cree, el que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito de Dios. La palabra es clara, mi amado, y lo único que hago es compartírtela, y lo mejor que podemos hacer es tomar esa decisión, seguir a Cristo, recibir a Cristo. Gracias a Dios que de la misma manera hay millones de personas que han decidido dar su vida al Señor, y dice Juan 1:12, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. ¡Wow! El Señor nos toma como sus hijos y tenemos toda la bendición y toda la protección. Mira, quiero también narrarte esta historia así muy brevemente del libro de Deuteronomio, y nos habla de cuando Moisés lleva al pueblo de Israel a través del desierto. Han cruzado y han llegado a la tierra de Moab, y Dios les ha guiado hasta ese lugar. Sabemos que pasaron 40 años cruzando ese desierto, cuando pudo haber sido algo más breve por las malas decisiones del pueblo. Fueron 40 años los que tardaron para poder cruzar ese desierto. Pero hay algo bien cierto en todo esto, mis amados. Dios no permitió que su pueblo sufriera. No les faltó ni comida, ni bebida. Dicen unos versículos que ni sus ropas ni su calzado habían envejecido durante todo ese tiempo. ¡Wow! Dios los sostuvo en todo ese momento. Y Dios los llama. Dios le dice a Moisés que llame al pueblo de Israel, y Dios los llama a que entren en su pacto y en su juramento. ¿Y qué es esto? Que el pueblo de Israel se hiciera pueblo de Dios, y Dios los iba a considerar como sus hijos, como su pueblo, y Él estaría con ellos en todo momento. Y dice la palabra, así como lo juró a Abraham, a Isaac y a Jacob. Y Dios definitivamente tiene sus formas, y yo me sorprendo de todo esto porque Él les recuerda cómo vivieron esclavitud en Egipto, y que cómo vieron que los moradores de Egipto cómo adoraban a ídolos, cómo adoraban a falsos dioses, y Dios les dice, quítense todo eso de su corazón, que no haya nada de ello, que corten de raíz todo eso para que no haya maldición en sus siguientes generaciones. Incluso Dios les dice, y todos aquellos hijos de Israel que fueron esparcidos en toda la tierra, dice, serán traídos nuevamente. Wow, y dice el verso 8 de Deuteronomio capítulo 30, verso 8, dice, y tú volverás y oirás la voz de Jehová y pondrás por obra todos sus mandamientos que yo te ordeno hoy. Y quiero leerte el pacto que Dios hace con su pueblo, mi amado. Deuteronomio 30, verso 19 dice, a los cielos y a la tierra llamo por testigos hoy contra vosotros, que os he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge pues la vida para que vivas tú y tu descendencia.
Qué tremenda palabra, mis amados. Y yo creo que no es porque Dios fuera a maldecir a su pueblo, no, sino que Dios le estaba presentando la tremenda bendición que tendría el pueblo de Israel de tomarle como su Dios y no tener que vivir consecuencias, dificultades o todo lo que ya habían vivido que siguiera reproduciéndose en sus generaciones por no seguir a Dios, por no tomarle a Dios como su Señor, por no honrarle a Él. Y esta es una palabra tremenda porque Dios, a pesar de todo, les da a escoger. Y mis amados, hay una urgencia por compartir el Evangelio, pero Dios nos da la libertad para tomar la decisión que aparentemente mejor nos parezca. Pero sin duda, mis amados, la mejor decisión que podemos tomar es seguir a Cristo, es recibirlo como nuestro Señor y Salvador. Y mis amados, aún después de haber recibido a Cristo, seguimos tomando decisiones. Esto no termina solamente con esto, perdóname que te lo diga así, pero en la vida de todo cristiano, la toma de decisiones es continua. Y quiero ponerte el segundo punto, es que tu prioridad sea obedecer a Dios. Ya recibimos al Señor como nuestro Salvador, a Jesús como nuestro Señor y Salvador. Ahora necesitamos obedecerle, necesitamos que nuestra prioridad sea Dios. Y realmente para una vida bendecida y que sea respaldada por nuestro Dios, debemos considerar la voluntad del Señor, debemos considerarle a Él en nuestro diario vivir. Incluso Él nos llama a congregarnos y a servirle. Y no podemos dejarle en segundo plano ni en lo último de nuestras actividades. No, Él nos llama a ser el primer lugar en nuestro corazón, mis amados. Dice Hebreos 10:25, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. ¿Qué día? Pues el día de la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. No dejar de congregarnos. Y definitivamente en todo esto, a Dios le debemos la bendición de nuestra familia y de todo lo que tenemos, de nuestra economía, de nuestros hijos, de todos nuestros bienes. Y necesitamos poner delante de Dios todo lo que tenemos, presentar a nuestra familia para que sea bendecida, pero también, dice su palabra, presentar nuestros diezmos y nuestras ofrendas. Dice Proverbios 3:9, honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos. Y cuando tú haces planes, mi amado, necesitamos tú y yo considerar a Dios en esos planes. Necesitamos que poner oído atento a la voz de Dios en esos planes que vamos a llevar a cabo. Definitivamente preguntarle a Él, ponerle a Él en primer lugar en nuestros planes para que Él nos guíe y Él nos dará dirección en todo esto y nos va a dar la bendición. Dice Proverbios 3:6, reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Incluso Moisés sabía que Dios era vital para sus vidas, mis amados. Y él no quiere moverse si Dios no está con él. Y yo creo que necesitamos de la misma manera nosotros estar al pendiente de que lo que estemos haciendo, hacia dónde vamos, que esté Dios respaldándonos en todo momento. Éxodo 33:15 dice, y Moisés respondió, si tu presencia no ha de ir conmigo, no nos saques de aquí, le decía a Dios. Y necesitamos considerar a Dios para honrarle con nuestras decisiones. Yo creo que si la palabra nos dice conforme a la voluntad de Dios,
esto no has de hacerlo, no hay vuelta de hoja, mis amados, es una decisión fácil, simplemente no lo hagamos, no lo hagamos. A veces entre nuestro quehacer, entre nuestras opciones, lo que estamos haciendo, a veces descuidamos esa vida de fe. Y como te decía, necesitamos poner como prioridad a nuestro Dios, porque Él nos ha llamado a cumplir con esa encomienda. La palabra dice que Dios es un Dios celoso. Y sé que también nos hemos preguntado en ocasiones, bueno, ¿y cómo tomo decisiones correctas? Y yo te decía, mi amado, necesitamos estar meditando, leyendo y meditando en la palabra de Dios para que a través de Él podamos escuchar su voz, que el Espíritu Santo nos esté revelando lo que Dios quiere para nuestras vidas, porque dice la palabra que el Espíritu Santo nos estará enseñando y recordando de las cosas de Dios. Entonces, algo que necesitamos hacer para poder honrar a Dios, para poder asegurar esas bendiciones en nuestras vidas es el tercer punto: permanecer en el camino de Dios. Tú y yo, mi amado, necesitamos caminar y perseverar en lo que Dios nos habla. Y yo sé que a veces puede parecer no fácil, mi amado. Yo te puedo decir como un testimonio propio que pensaba que seguir a Cristo era sacrificar muchas cosas en mi vida, y no es así, mi amado. No es así. Dios nos llama a ser parte de su pueblo y hay libertad de parte de Él. Ya no somos de esa vieja naturaleza en el hombre, somos ahora libres de todo ello que nos condenaba. Y yo creo que hay muchas cosas en la iglesia, muchas actividades que llevamos a cabo, diversiones, salidas, y que todo eso trae esa convivencia y esa relación en toda la iglesia. Yo recordaba esa cena con esos amigos, con ese matrimonio. Surgió una inquietud porque decíamos que viniendo de un trasfondo cultural, de un contexto en el que estábamos sumergidos en religión, podrían darse conflictos con la familia. Y definitivamente a mí me pasó, mi amado, pero me pasó porque me resistía a lo que Dios estaba haciendo, y entre más se resiste uno, más complica uno las cosas, mis amados. Pero con el paso del tiempo he podido experimentar cómo Dios nos da gracia, Dios obra en la familia y Él va a relacionarnos nuevamente con la familia. Pero sí, de entrada dice Mateo 10, 34, 35, dice: no penséis que he venido para traer paz a la tierra. No he venido para traer paz sino espada, porque he venido para poner en disensión al hombre contra su padre, a la hija contra su madre y a la nuera contra su suegra. Dice Juan 15, 18, si el mundo os aborrece, sabed que a mí me han aborrecido antes que a vosotros. Pero también dice Mateo 5:10, dice: dichosos los perseguidos por causa de la justicia, porque el reino de los cielos les pertenece. Tenemos esa recompensa de parte de Dios definitivamente, mis amados, y es una recompensa que vale la pena. Te leo rápidamente. Marcos 10, 28 al 30 dice: entonces Pedro comenzó a decirle, estaba hablando con Jesús: he aquí, nosotros lo hemos dejado todo, dice, y te hemos seguido. Respondió Jesús y dijo: de cierto os digo que no hay ninguno que haya dejado casa, o hermanos o hermanas, o padre o madre, o mujer o hijos, o tierras por causa de mí y del evangelio, que no reciba 100 veces más ahora en este tiempo. Wow, mis amados, la bendición dice que es ahora, es en este momento. Dice:
casas, hermanos, hermanas, madres, hijos y tierras son persecución. Y en el siglo venidero será la vida eterna. Qué tremenda palabra. Y finalmente te quiero comentar, el último punto es confía en Dios en medio de las dificultades. Y esto nos pone en esa situación en la que tenemos que tomar decisiones. Hemos decidido escuchar la voz de Dios, pero la situación no se presenta como nosotros nos esperábamos. Pero mi amado, algo tengo por cierto. Dios no desecha ninguna de nuestras oraciones. Dios escucha nuestra voz, Dios escucha nuestras súplicas y Él a su tiempo va a intervenir, Él va a actuar. Dice Segunda de Crónicas, capítulo 20, verso 15, dice: y dijo, oíd Judá todo, y vosotros moradores de Jerusalén, y tu rey Josafat, Jehová os dice así: no temáis ni os amedrentéis delante de esta multitud tan grande, porque no es vuestra la guerra, sino de Dios. Mi amado, si tú estás en dificultades, si tú estás pasando malos momentos, Dios te respalda, mi amado. Dios nos respalda y Dios va delante de ti, y estoy plenamente seguro que Él va a volver las aguas a su cauce, y toda situación, todo conflicto que haya, Él lo va a desaparecer, mis amados. Quiero terminar esta plática, mis amados, volviendo al libro de Josué. En los últimos capítulos, Dios ha hecho grandes cosas en su pueblo para introducirlos en esas tierras que les ha prometido. Y dice la palabra, dice en ese último capítulo, dice que después de mucho tiempo Dios le da reposo a su pueblo de Israel. Esto es bien importante, mis amados, porque vean las decisiones que necesitamos tomar para que Dios nos dé reposo. Si Dios al final de todo esto nos va a dar ese reposo, mis amados, yo digo sí, yo obedezco la voz de Dios. Y Dios les recuerda todo lo que ha acontecido y cómo Dios no ha faltado a ninguna de sus promesas, a ninguna de sus palabras. Josué les habla de esta manera a su pueblo. Dice Josué 24, versos 14 y 15. Dice: ahora pues, temed a Jehová y servidle con integridad y en verdad. Y quitad de entre vosotros los dioses a los cuales sirvieron vuestros padres al otro lado del río y en Egipto, y servir a Jehová. Y si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quién sirváis. Si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis. Pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Qué tremenda declaración hace Josué al pueblo de Israel. Y el pueblo de Israel tomó la decisión correcta, mis amados. Ellos dijeron: no ocurra tal cosa, nosotros serviremos al Señor. Ellos decidieron seguir al Señor. Tomaron la decisión correcta, y las Escrituras nos muestran cómo Dios les bendijo, cómo Dios no les dejó en medio de todas sus dificultades. Y mis amados, la decisión más importante que tú y yo podemos tomar en este tiempo es recibir a Cristo y seguirle, permanecer con Él en nuestras vidas. Quiero que me acompañes a orar para terminar esta plática. Amado Señor, te damos las gracias, precioso Dios, primeramente porque nos diste a tu Hijo Jesucristo, porque nos revelaste a tu Hijo, y porque nos revelaste el bien y la bendición que puede traer el tomarle como nuestro Señor y como nuestro Salvador.
Amados Jesús, gracias. Gracias, precioso Señor, porque fuiste obediente, decidiste ir a la cruz en obediencia al Padre para bendecirnos a nosotros, para traernos vida nueva, para traernos restauración, para traernos la bendición de parte de Dios. Amado Jesús, hoy te decimos que te recibimos en nuestro corazón, que queremos que seas nuestro Señor para toda la vida, que queremos ser parte de tu pueblo, que queremos ser parte de los hijos de Dios y queremos escuchar tu voluntad. Te pedimos que pongas de tu Santo Espíritu, que habilites nuestros oídos, nuestro entendimiento, nuestro corazón, para estar escuchando y recibiendo de la palabra de Dios y sobre todo para estarla obedeciendo, para cumplirla. Ayúdanos, Espíritu Santo, a permanecer en este camino que Dios ha puesto delante de nosotros para que podamos ser parte del cuerpo de Cristo. Amado Jesús, te damos las gracias por este tiempo, bendecimos tu nombre y te damos toda la gloria. En tu santo nombre, Señor Jesucristo. Amén. Amén. Pues mis amados, muchas gracias por haberse conectado, por habernos acompañado en este tiempo. No se olviden, mis amados, ya están las reuniones de hogares. Empezamos muy emocionados la temporada de verano. Es algo nuevo, es nuestra primera temporada, es algo nuevo y distinto y definitivamente estoy seguro de que hay un propósito de Dios en todo esto. Busca un hogar cerca de ti y reúnete. Puedes preguntar el domingo quiénes tienen reuniones de hogar. Hay una en cada lugar de la ciudad para conectarse. No te olvides de nuestras reuniones el domingo a las 11 y a la 1. Que tengan buenas noches.